Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas noches, que tengan un excelente inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. Diputados de Morena le ponen un hasta aquí a los saqueadores. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Perras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México mejor. Hoy estamos a 5 de octubre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, Morena le cumple a los mexicanos sobre el tema de fideicomisos, pues le cerraron la llave a estos corruptos que ya no podrán hacer sus tranzas, ya no podrán hacer sus negocios chuecos. Y bueno, amigos, con esto va a tener más dinero el pueblo de México para ayudar a la gente que más lo necesita. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Le vamos a decir a México que efectivamente este gobierno está destruyendo toda la corrupción de los gobiernos neoliberales prianistas. Las viejas estructuras jurídicas y los usos del sistema neoliberal están llegando a su fin en nuestro país. El fideicomiso es una figura jurídicamente propicia en el que, en resumidas cuentas, una persona fideicomitente entrega a otra fideicomisario la titularidad de unos activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero fiduciario. Dada su flexibilidad, la figura del fideicomiso ha sido utilizada para prácticamente cualquier cosa que se imaginen. En México tenemos en el ámbito público al fideicomiso con estructura orgánica o paraestatal y a los actos jurídicos sin estructura orgánica, entre los que se encuentran los fideicomisos, los fondos, los mandatos y los contratos de naturaleza análoga. Estos últimos, los que no tienen estructura orgánica, son los que preponderantemente han sido empleados, como es público y notorio, como un instrumento o herramienta para eludir los controles, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos que se ejercen a través de ellos. Incluso fueron utilizados para el ocultamiento de subejercicios al incorporar los recursos a este tipo de actos a fin de que se consideren devengados. Ha sido tan opaco el manejo a través de estos instrumentos que se ha llegado a calificar a los fideicomisos constituidos por recursos públicos como el arte de desaparecer dinero público. Existen contratos jurídicos sin estructura orgánica como el Fonden, apoyo a víctimas, apoyo a la ciencia, tecnología, becarios, los cuales no fueron manejados por los gobiernos neoliberales, apegados estrictamente para el propósito de su creación. Durante años y bajo el amparo del secreto fiduciario, los responsables de los manejos de este tipo de instrumentos se negaron a entregar cualquier tipo de información sobre ellos, a pesar de que habían sido criados con patrimonio público. Ese obstáculo se eliminó en la Ley General de Transparencia. Un ejemplo que muchos recuerdan sobre los manejos opacos de este tipo de instrumentos y del que incluso se pueden encontrar datos en Internet, fue un fideicomiso constituido durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari,
dentro del nominado Programa para la Modernización Educativa del país, en el cual 16 años después de haber sido cerrado, aparecieron 1.700 millones de pesos en su contabilidad, según lo reportó la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2009. Otro ejemplo de manejos absolutamente opacos fue el fideicomiso del Bicentenario, que se constituyó con motivo de los festejos en el 2010, del cual tenemos como la evidencia más palpable a la denominada estela de luz, que lo único que arrojó fue luz que expuso la corrupción del sexenio de Calderón. Y aún existen otro tipo de instrumentos jurídicos cuyo sustento constitucional no está muy claro, como lo son los de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el de pensiones complementarias de magistrados y jueces de distritos jubilados, y de encontrarse opacos, también tendrían que revisarse. Por ahora, como un primer paso en esta materia y como parte de la transformación del país hacia una cultura de transparencia, honestidad en el manejo del patrimonio público, se ha iniciado un análisis y, en su caso, extinción de estos actos jurídicos cuyo manejo económico no ha sido del todo claro. Ello de ninguna manera significará que se descuiden aspectos tan importantes como el apoyo a las víctimas, a la investigación, a las artes, etc. Se seguirá haciendo, pero desde otras áreas y de manera directa a través del presupuesto de egresos. Las reglas deben ser claras y cumplirse. No debe eludirse bajo ninguna circunstancia. La transparencia y la rendición de cuentas deben darse sin cortapisas. Lo reitero, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con el pretexto de buscar fines, por más nobles que estos sean. Por ello, estoy a favor de que la información sobre el gasto público sea transparente, abierta, suficiente, con responsables bien definidos, con Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Absoluta, montos y beneficiarios perfectamente identificados. ¡Muera el viejo régimen corrupto! Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, me voy a permitir hacer 3 planteamientos. El primero tiene que ver con cumplir la palabra, con la palabra empeñada con el pueblo de México. Y aquí hay una definición de las diputadas, de los diputados de Morena, de acompañar y de ser congruentes con el principio de honestidad y de honradez, de ser congruentes y de acompañar al presidente de México en su compromiso 37, que busca la transformación del país. No traemos una carta sobre la manga abajo, escondida. Esto ha sido parte de la discusión nacional que se ha dado en los últimos tiempos. Ese es el primer tema que me parece importante ponerlo en la mesa, y cada legislador del movimiento tendrá en su poder la decisión de acompañar o no acompañar al presidente en este planteamiento. El segundo asunto, decirle a la oposición que no mientan. No se va a dejar de atender
a quien lo necesita. Pero eso sí, hay un modelo que se está construyendo en este país para hacer una casa habitable para las mexicanas y los mexicanos. Y ahí tenemos una discrepancia de fondo con ustedes. Pero decirle a los deportistas que los apoyos van a llegar, que tener sus recursos, que los cineastas van a tener sus recursos, que quienes son grupos que requieran el apoyo lo van a recibir, pero de una manera distinta. Y aquí lo digo de manera puntual. Serán atendidos por los ejecutores del gasto. Ustedes construyeron un andamiaje institucional tramposo, corrupto, para utilizar los recursos públicos de manera discrecional y favorecer a los suyos. Contingencias naturales, hay que decirlo así de manera clara, se va a atender como se ha atendido hasta hoy, con transparencia y con honestidad. Y miren, el tercer tema, hay una crisis sanitaria que golpea al planeta, no es un tema exclusivo de México. Y hay un tema que a nosotros en Morena sí nos interesa atender a cabalidad, y es el tema sanitario, es la salud del pueblo de México y es la economía de las mexicanas y de los mexicanos. Y ustedes están volviendo a hacer un cálculo equivocado, y con esto termino. No están entendiendo que se tienen que tener economías para enfrentar la crisis sanitaria. Y en Morena sí pensamos en la salud del pueblo de México y sí apostamos por los proyectos estratégicos que ustedes quieren echar para atrás cuando saben que esos proyectos estratégicos son precisamente fuentes para generar empleos para los mexicanos. Así de claro, compañeros. Y hay que aclarar paradas. Ustedes defienden los privilegios, se resisten a perderlos. Nosotros estamos del lado del pueblo y en momentos de definición, aquí no hay medias tintas. O se está o no se está. Y nosotros en Morena sí estamos apoyando la cuarta transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes a todos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. En el gobierno de la cuarta transformación no hay cabida para la opacidad ni para el despilfarro de los recursos del pueblo. Para lo que sí hay lugar es para la austeridad y el uso responsable del presupuesto en favor del bienestar de las y los mexicanos. Estos han sido dos de los pilares del proyecto de nación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que la mayoría del pueblo mexicano apoyó en 2018. El dictamen que hoy discutimos plantea la cancelación de fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. En este sentido, la discusión del dictamen en cuestión llega en un momento más oportuno, pues las crisis sanitarias y económicas más grandes de los últimos 100 años ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar de manera más eficiente los recursos que el pueblo requiere para enfrentar los impactos de la pandemia. Es por todo lo anterior que en este momento
quiero referirme a la eliminación del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. Permítanme recordarles concisamente lo que ha ocurrido con el Fondo Minero. El 9 de diciembre de 2019 fueron reformados los artículos de la Ley Federal de Derechos que mencionaban al Fondo Minero, estableciendo únicamente el destino y las dependencias encargadas de la administración de los recursos recaudados por estos derechos. El fideicomiso se alimenta por los recursos transferidos por el Fondo Minero. Esto de acuerdo con el inciso F de la cláusula cuarta del contrato de fideicomiso. De este modo, dado que la Ley Federal de Derechos ya no menciona que el flujo de los recursos para la atención del objeto de los derechos mineros tenga que ser a través del Fondo Minero, la existencia del fideicomiso simplemente ya no tiene sentido. Estas modificaciones son congruentes con el compromiso 37 del Poder Ejecutivo Federal para transformar el país, en lo relacionado específicamente con cancelar fideicomisos u otros mecanismos para ocultar fondos públicos. Al 30 de junio de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que hay 332 instrumentos, de los cuales se encuentran 300 en operación y 32 en proceso de extinción. El monto de las disponibilidades al 30 de junio de 2020 asciende a 728.381.7 millones de pesos. El proyecto propone eliminar 109 fideicomisos con un saldo de 68.478.123.839 pesos, lo que representa menos del 10% del monto total de los fideicomisos. En mi opinión, es de que deberíamos de avanzar en más extinción de fideicomisos, no únicamente 109. Hay 332 instrumentos. Deberíamos de avanzar más para evitar que haya más opacidad. Terminar con la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos. Que los recursos propuestos se van a cambiar únicamente la forma de administrar estos recursos, eficientando su manejo. En conclusión, con la extensión de este fideicomiso, se hará más eficiente el uso de los recursos obtenidos por el pago de derechos mineros que andan actualmente sin contemplar los recaudados en 2019 por los 7.463 millones de pesos. Con estas medidas, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena refrendamos nuestro compromiso y apoyo al proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Avancemos hacia un México mejor. Es cuanto. Así es, mis aferrados, como terminaron de ver el video de los diputados de Morena, Inés Parra Juárez, Miguel Pavel y Marco Antonio Andrade, le sacan todos sus trapos sucios a la oposición. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches o buenas tardes. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos al rato. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.